Mandamiento número 8. Muy buenas tardes. Vamos a presentar ahora en este pequeño video muy cortito el mandamiento número 8. ¿Ok? Dice Levítico 2, capítulo 19, versículo 11. No hurtarás y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. ¿Correcto? Aquí quiero entregarle una pequeña porción. Yo sé que ustedes conocen la palabra de Dios y si no la conocen, bueno, ahora van a conocer parte de ella. Dice la palabra de Dios que Él siempre, el Señor Jesucristo siempre ha tenido en vista a los pobres, a la viuda, al huérfano, al extranjero, ¿ok? Y al levita en su tiempo, cuando el levita no tenía parte ni herencia juntamente con las demás personas, que hoy en día representa a los sacerdotes católicos o representa a los pastores, ¿ok? Entonces, resulta que dentro de eso, él siempre estuvo en consideración a los más vulnerables, a los más pobres. Siempre fue así. Y cuando el Señor Jesús nos enseña, también Juan el Bautista, ambos nos enseñaron hablando sobre los más necesitados, sobre los más pobres. Juan el Bautista dijo al pueblo: los que tienen dos capas, dele a aquel que no tiene capa. Aquel que está desnudo, cúbralo. El Señor Jesucristo también nos habla en el libro de San Mateo, capítulo 25, del 32 en adelante, ¿verdad? Porque tuve hambre y me diste de comer, ¿verdad? Tuve desnudo y me cubriste. Lo mismo habla Juan el Bautista cuando él predicaba y les enseñaba y le decía también: y aquel que tiene alimentos, dele también al que no tiene, enseñándonos eso a nosotros, que es lo mismo que el Señor Jesús nos enseña después, ¿verdad? Entonces siempre han sido a los más necesitados. En los proverbios, no lo tengo anotado acá, pero en los proverbios dice: no robes al pobre porque es pobre. Lo dice de esa forma: no robes al pobre porque es pobre. Entonces el Señor Jesús, cuando habla, da a entender que su mayor anhelo es que los pobres, que los que son los que más necesitados están, no les roben a ellos. ¿Correcto? Entonces el mandamiento está de alguna forma derivado a los más pobres, para que lo tenga de esa forma claridad. Si usted busca la palabra de Dios, siempre habla de que el pueblo de Israel se comía de alguna forma, hasta en los salmos esto, se comía al pueblo más pobre como si fueran pan, ¿ya? Pero esto es porque le robaban las cosas que le pertenecían a la viuda, al huérfano y al extranjero. Ahora, aquí a nosotros, en la actualidad, ¿qué nos enseña el Señor Jesús cuando Él vino? El Señor Jesús cuando vino, hubo una situación con Judas Iscariote. Él era el tesorero, Judas Iscariote era el tesorero. Él tenía la bolsa de donde estaba el dinero. Entonces hubo una situación que una mujer compró o tenía un perfume y ungió al maestro, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, en Juan capítulo 12, versículo 4, Judas Iscariote habla de esta forma. Judas Iscariotes, hijo de Simón, dijo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Dijo esto no porque se cuidara de los pobres, no porque él estaba preocupado de los pobres, no porque él cuidara él de los pobres. No dijo eso, dijo: sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, él como tesorero metía la mano en la bolsa donde se recaudaba el dinero, digamos, y sacaba de él y robaba. Eso, espiritualmente hablando, llevándolo hoy en día, ocurre muy seguido, ¿ya? Muchos roban a los pobres y siguen robando. Eso es real. Mandamiento número 8. No hurtarás. No engañaréis el uno al otro, ni se mentiréis el uno al otro. En Mateo 23, capítulo 14, 39 y 33, yo me voy a saltar algunos versículos. Pero en ese... y también está en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 39, para que lo tengan en conocimiento. Jesucristo y también Juan el Bautista le llamaban a los fariseos, a los escribas, que son a los escribas
y también a los saduceos se le llamaba generación de serpientes. Serpiente, generación de víboras, que son los hijos de Satanás. ¿Correcto? ¿Y a quiénes Jesucristo le llamaba que eran hijos de Satanás? A los escribas, fariseos y a los seduceos, ya por Juan el Bautista. ¿Por qué le llamaba eso? Porque ellos, los dirigentes, los que tienen el poder, son los que se aprovechaban de la viuda, del huérfano y del extranjero. Ellos le robaban a ellos. Entonces, en esta parte de la porción, le hace mención, pues le dice: ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Estos escribas fariseos son los que, recuerden muy bien, son los que conocían la palabra de Dios. En estos tiempos, hoy en día, esos son los pastores de hoy en día, los que dirigen hoy en día, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que aquellos profetas, aquellos maestros de la palabra, aquellos evangelistas, ¿verdad? Pero generalmente es a los pastores, los que tienen un rebaño, a ellos les hablaba, porque eso es lo que representan los escribas y los fariseos y saduceos, ¿verdad? Entonces él les reclamó eso: oye, ustedes devoran las casas de las viudas, en vez que ustedes ayuden a las viudas, ustedes sustraen de las viudas. Entonces dice: por esta causa ustedes recibirán mayor condenación. Versículo 39 dice: vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera y lo de dentro del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad. Rapacidad significa robo. Están llenos de robo y maldad. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Se lo pregunta el Señor Jesús directamente. En Mateo 23, 25, 26 les habla, dice: ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué cosa es lo más importante de la ley del amor? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robos y de injusticia. Acá, hoy en día, en la realidad, bíblicamente, lo que está haciéndole mención, habla en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, sobre los falsos profetas y falsos maestros. Esos falsos maestros se le determinan los falsos pastores. ¿Ok? Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Está hablando, hubo falsos profetas de tiempo pasado. Hubo también falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos guías. ¿Quiénes son los guías espirituales? Los pastores. Habrán falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y dice: y muchos lo seguirán. Por esta causa el camino de la verdad será blasfemado. Ahora ustedes cuéntenme y díganme con la mano puesta en el corazón: ¿el camino de la verdad, que es el camino del evangelio, ha sido blasfemado? La respuesta es sí, porque ya hace unos años atrás que ha llegado todos estos falsos maestros y han introducido herejías dentro de las enseñanzas del camino de la verdad, y por ende ha sido blasfemado. Dice en el versículo de 3: y por avaricia harán mercadería de vosotros. Ahí están los ladrones de hoy en día. Mandamiento número 8 dice: no hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Pero sin embargo, la palabra aquí también a nosotros nos enseña que estas personas que son estos falsos maestros harán mercadería de vosotros. Segunda de Pedro 2:15. Estas mismas personas han dejado el camino recto y se han extraviado.
siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Judas 1:11, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Correcto? Y perecieron en la contradicción de Coré. En primera de Tito, capítulo 6, versículo 5, dice que estos mismos hombres les gustan las disputas. Son hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. No toman la piedad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice la palabra de Dios, apártate de los tales, evítalos a todos estos que toman la piedad como fuente de ganancia. Ellos quebrantan el mandamiento número 8. No hurtarás y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. ¿Correcto? Entonces esta es una pequeña porción y enseñanza que le puedo entregar sobre el mandamiento número 8. ¿Ok? Muchas bendiciones, espero les sirva en su vida. Obviamente nadie queremos ser piedra de tropiezo de nadie, pero Jesús es lo que a mí me ha enseñado, que Él tiene su foco puesto en sus hijos, porque los que están afuera, los que no son cristianos, ellos roban, es algo normal de ellos, pero el Señor tiene puestos sus ojos en sus hijos, ¿correcto? Los que estamos dentro. Así que bendiciones, un abrazo, que esté bien, chao, chao.